Tengo ganas de empezar a hacer una serie de videos hablando de temas básicos de gramática y me gustaría empezar específicamente por ortografía y más precisamente por las reglas de acentuación. Así que en estos primeros videos vamos a estar hablando de eso. Me voy a correr, así puedo utilizar este recurso que me voy a inventar. ¿Qué es el acento? El acento es aquello que se da en la sílaba que recibe mayor intensidad tónica en una palabra. Primero que nada hay que decir que todas las palabras tienen acento. A veces nos confundimos y le llamamos acento a aquel simbolito que ponemos arriba de la vocal para marcar el acento y ese en realidad es el tilde. Al acento lo tienen todas las palabras. Es decir, en cada palabra va a haber una sílaba que en cuestiones de pronunciación es más fuerte que las otras en cuestiones de tono, intensidad y de duración de la vocal. Algo interesante para pensar es que técnicamente no tenemos una palabra que no tenga acento. Pueden hacer la prueba e intentar pronunciar una palabra sin acento y van a ver que siempre el acento cae en una de las sílabas. Por ejemplo, la palabra árbol tiene su acento en la sílaba ar, porque si no sería árbol. Entonces, el acento se da en todas las palabras, pero el tilde no. ¿Por qué? ¿Cuándo se da el tilde? Bueno, para esto tenemos que hablar de los diferentes tipos de palabras que tenemos de acuerdo a su acentuación. Básicamente tenemos 4: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas son las que se acentúan en la última sílaba. Las graves son las que se acentúan en la penúltima sílaba. Las esdrújulas son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba y las sobreesdrújulas son las que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima, sea cual sea. Bueno, personalmente para mí es como muy difícil estar pensando en esto de penúltimo, antepenúltimo, entonces lo que hago es contar las sílabas de atrás para adelante y entonces la sílaba última es la sílaba número 1 o la primera, la penúltima es la segunda sílaba o la número 2, la antepenúltima es la número 3 o la tercera y luego están, bueno, la cuarta, la quinta, la sexta, etc. Bueno, funciona para mí, pero cada uno encuentra su forma de recordar estas cosas. Bueno, entonces, ¿cuándo llevan tilde estas palabras? Bueno, las sobreesdrújulas y las esdrújulas se tildan siempre. Siempre, siempre, siempre. O sea, si tenemos una palabra que tiene el acento en la tercera sílaba o en la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, lo que sea, siempre va a llevar tilde. Siempre, siempre, siempre. Algunos ejemplos de palabras esdrújulas serían matemáticas, química, íntimo, sátira, tácito, esdrújula, la palabra esdrújula es esdrújula, etcétera, literalmente la palabra etcétera también es esdrújula. Todas estas palabras, como podemos darnos cuenta, tienen el acento en la tercera sílaba o en la antepenúltima, como le queramos decir. Por ejemplo, la palabra matemáticas, si fuera aguda sería matemáticas, si fuera grave sería matemáticas. Es esdrújula porque es matemáticas. Es como que uno se da cuenta que esa es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza. Si fuera sobreesdrújula sería matemáticas o matemáticas, porque es la cuarta o la quinta sílaba, cualquiera de las dos, o si tuviera sexta, séptima, también. Con esto termino. Con estos términos. Con estos términos. Claro, le falta el... Y como podemos ver, van a llevar tilde siempre. Términos, no le han puesto el... arriba de la T. No tiene la diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de la hipotimia. Ya dijimos algunos ejemplos de esdrújulas, ahora algunos ejemplos de sobreesdrújulas podrían ser cómetelo, prácticamente, útilmente, coméntamelo. Bueno, hay muchas palabras sobreesdrújulas que en Argentina particularmente no pronunciamos como sobreesdrújulas, me refiero a estos verbos como por ejemplo cómetelo, todos esos, porque nosotros, por ejemplo, nunca diríamos cómetelo, sino comételo. Nunca diríamos cuéntamelo, sino contámelo. Nosotros a las Esther de ustedes las llamamos Esther, directamente. Como que muchas palabras sobreesdrújulas, acá en la forma que tenemos en Argentina de hablar, se pierden. Pero bueno, estos serían algunos ejemplos de sobreesdrújulas, aunque quizás acá en esta región no las usemos tanto.
Entonces, tenemos 4 tipos de palabras y ya tenemos que 2 de esos tipos se van a tildar siempre. Entonces, esto básicamente nos ahorra el trabajo a la mitad. Porque de esos 4 tipos de palabras solamente tenemos que pensar en 2 a la hora de cómo tildarlos cuando estamos escribiendo. Lo que nos quedan son las agudas y las graves. ¿Y cómo sabemos cuándo agudas y graves llevan tilde? Bueno, lo sabemos en base a en qué letra termina la palabra. Una palabra aguda, si termina en N, S o vocal, va a llevar tilde. Y al revés, una palabra grave va a llevar tilde cuando no termine en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra dormir es aguda porque se acentúa en la última sílaba. Si no, sería dormir y ahí sería grave. Pero es aguda porque lleva la mayor intensidad en mir. No lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en R. Dijimos que las agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. La letra R no es ni N, ni S, ni mucho menos vocal, así que entonces esa palabra no va a llevar tilde. Ahora, la palabra dormí es aguda porque se acentúa en la última sílaba, si no sería dormi y entonces se transformaría en grave. Y lleva tilde, ¿por qué? Porque termina en vocal. Si terminara en S o si terminara en N, también llevaría tilde. Ahora, la palabra mástil es grave porque se acentúa en la penúltima sílaba. Si no, sería mástil y ahí sí sería aguda. Pero como podemos ver, es mástil. Tiene mayor fuerza en la penúltima sílaba. Y lleva tilde, ¿por qué? Porque termina en L. Como dijimos, las graves van a llevar tilde cuando terminan en una letra que no es ni N, ni S, ni vocal. La letra L no es ni N, ni S, ni vocal, así que va a llevar ese tilde. Por ejemplo, la palabra casa también es grave, pero termina en vocal. Entonces, no lleva tilde. Algo que hay que aclarar es que el tilde va siempre en la vocal, nunca en una consonante. Y nunca va a haber 2 vocales con tilde, siempre es una sola la que va a llevar el tilde. Esto, bueno, es algo obvio, pero hay que decirlo. Bueno, básicamente, como ya dijimos, podríamos decir que lo complicado de las reglas de acentuación se resume a las agudas y a las graves, porque las esdrújulas y las sobreesdrújulas van a llevar tilde siempre. Y, como ya pudimos ver, esta es la regla sobre la cual se va a regir cuando las agudas y las graves llevan tilde. Solamente hay que fijarnos en que terminen en N, S o vocal. Y en base a eso podemos saber si hay que ponerle el tilde o no. Una pregunta interesante sería ¿por qué no todas las palabras llevan tilde? O sea, si todas las palabras tienen acento, si todas las palabras tienen una sílaba que destaca de las demás por la fuerza con la cual se la entona, ¿por qué no se marca eso siempre en todas las palabras? Bueno, una respuesta podría ser porque sí, porque así es, pero en realidad para mí la respuesta sería que esto se debe a una regla general que rige a la lengua, que es la regla de la economía, de la economización. Está relacionado con el cerebro que intenta encontrar siempre la forma más simple de hacer las cosas. De alguna forma podemos decir que la lengua es algo creado por un conjunto de cerebros. O sea, es algo que se crea en sociedad, que se crea entre todos los hablantes. Entonces, básicamente se crea por el conjunto de nosotros mismos y son nuestros propios cerebros los encargados de modificar a la lengua. Y nuestro cerebro tiene esta forma de operar, de intentar siempre hacer las cosas lo más simple posible. Si ustedes intentan escribir un párrafo tildando absolutamente todas las palabras, es decir, poniendo el tilde siempre en cada palabra, en la sílaba en la cual se acentúa, van a ver que demoran mucho más tiempo que si lo escriben según las reglas que tenemos actualmente. Básicamente para mí esta sería la respuesta. Esto de la economización de la lengua se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que con tan poquitas letras podamos hacer tanta infinidad de cosas. Digamos que la lengua siempre está buscando la forma de simplificar y de hacer con lo mínimo posible la mayor cantidad de cosas. Esto de los acentos a mí me parece fascinante porque ayudan a diferenciar palabras entre ellas que obviamente implican cada una diferentes significados. Por ejemplo, la palabra cálculo es esdrújula y es un sustantivo. La palabra calculo es grave
y es un verbo en tiempo presente. Y la palabra calculó es aguda y es un verbo en tiempo pasado. Entonces, con solamente cambiar el acento en una misma palabra podemos tener 3 tipos de palabras diferentes. La palabra cambia, pasa a ser otra palabra. Bueno, básicamente ese sería el video de hoy. Los invito a suscribirse si les gustó. Espero que no haya sido muy aburrido. Yo tengo como una fascinación por estos temas y por eso me dio ganas de hacer videos sobre esto. De verdad, no sé si será alguna clase de obsesión con estos temas. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Los invito a ver los siguientes que voy a ir subiendo. Voy a seguir con acentuación porque no se termina en los 4 tipos de palabras esto de la acentuación. Hay algunas excepciones, hay algunas cosas más particulares para ver. Así que bueno, los invito a suscribirse, a seguir viendo los videos si quieren. Y especialmente si tienen alguna duda, les pido que me lo dejen en un comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Y yo voy a intentar responderla en un siguiente video. Bueno, muchas gracias por ver. Nos estamos viendo prontamente. Nos vemos. Chau. Con esto termino.